¿Qué le está pasando al mundo de la educación? Hoy, en Mallorca Podcast y aquí en Plan de Enfoque, os habla Juanjo Amengual. Hablaremos sobre un artículo que la verdad es que me ha impactado mucho. No tiene desperdicio. Es una carta de dimisión de un catedrático, de un académico uruguayo recién dimitido, en la que expone el por qué deja de enseñar a alumnos en la Universidad de Comunicación de aquel país. Analizamos estas y otras cosas en referencia sobre todo al mundo de la educación, a cómo están respondiendo los chavales y qué es lo que se nos viene encima. Bienvenidos. Mallorca Podcast, un podcast de marketing, negocios, emprendedores y un poco de Mallorca. Encuéntralo en iBooks, Spreaker, iTunes, Spotify o en mallorcapodcast.es por Juanjo Amengual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que escuches este podcast o de que lo veas a través del canal plandeenfoque.com. Saludos a todos los que seguís este podcast hoy con un tema que tiene relación con el marketing también y con Mallorca, por supuesto. Empezamos hablando del por qué las nuevas generaciones se están perdiendo, literalmente, por una falta total de actitud. Varios son los puntos que quiero tocar antes de leer el artículo que no tiene desperdicio del académico que comentaba. Un artículo publicado en prensa escrita y explica los motivos por los cuales deja la docencia debido, sobre todo a este punto también, a falta de actitud. Y la culpa en este caso, como dice un buen amigo mío, Tomeu, la culpa sí es de los padres. Bueno, pues la actitud básicamente es la falta de interés. Las empresas, por lo menos aquí en España, que intentan contratar a gente de una edad temprana, recién salida de sus estudios, incluso con notas académicas, nos quejamos de la falta de actitud, de gente joven, incluso teóricamente muy bien preparada en el aspecto de que han aprobado unos exámenes con nota, lo demás lo pongo en duda, en la cual su manera de entrar en el mundo laboral es: yo quiero ganar $4.000 y trabajar de 9 a 2. Y además, la falta de interés total por todo aquello que sea aprender más, adoptar decisiones de otros y empezar humildemente desde un escalón bajo para ir subiendo peldaños. No sé qué les hemos enseñado, quizás las redes sociales o quizás la manera de ver la vida en foto, en papel couché, y todo es muy bonito, somos todos grandes fotógrafos desde Instagram, tenemos muchos amigos en Facebook y somos súper profesionales en LinkedIn, pero detrás, en muchos casos, hay un montón de humo. La actitud también viene acorde con el famoso salario mínimo, que no es tal, puesto que hay que interpretar el coste de empresa. Todos recordamos cuando empezamos a trabajar por un sueldo prácticamente miserable, trabajamos incluso de lunes a domingo y luego se trata de ir escalando y aprendiendo. También es verdad que estamos en un mundo low cost, no os digo que no. Y también es verdad que estamos en un mundo en el cual el humo no deja ver los ojos, no deja vernos, que realmente lo que sucede es que hay un Estado, en este caso en España, pero en muchos países desarrollados, tremendamente impositivo. Cuando decimos un millennial que gana 1.000 euros, que es poco, estamos diciendo que la empresa paga por él 1.700 o 1.800. El problema es esa actitud impositiva tremenda para luego tirar el dinero en emplear amigos. El otro día me enteré que había una fundación en el Consell Insular de Mallorca que es una fundación de malabaristas. Lo que veis. Para emplear amigos y tirar el dinero de mala manera. Y además, que quien gestione ese dinero no tenga ni puñetera idea, porque nunca ha gestionado ni su casa ni una empresa. Sucede esto. ¿Qué sucede ahora mismo? En estos momentos pasan dos cosas en la educación. Una, en mi humilde punto de vista, y como esto es un espacio que es mío, no está subvencionado, me permito el lujo de hablar de esto, puesto que es lo que veo en mi entorno y lo que traslado de gente que sí sabe de estos temas,
porque lo mío puede ser una mera opinión, a veces no fundamentada, puesto que tengo desconocimiento, por supuesto, de muchas de las cosas que suceden, aunque no hace falta ser un lince para ver lo mal que está situado una y otra vez España en el informe PISA, que es un informe mundial o europeo que etiqueta o que pone un ranking de estudios en la gente y en la educación. Pues para mí me gusta mucho medir, porque en marketing ya sabéis que lo importante es medir. Midiendo esto, resulta que una y otra vez en el informe PISA España sale abajo del todo. Resulta que una y otra vez en las universidades de todo el mundo, por los rankings con más peso, España sale a partir de la Universidad 500. Resulta que además nos gastamos un pastizal en educación. Mal invertido, segurísimo. Pero no veo resultados. Y se trata de datos, no se trata de opiniones. Y sobre todo, tenemos una universidad del siglo XIX, que lo que me gustó de nuestro ministro al principio es que dijo eso, que había que cambiar muchos clichés, que está formando a gente con carreras del siglo XIX, con apenas demanda, en un mundo en el que dicen los expertos que dentro de 5 años la mitad de las profesiones habrán desaparecido. Y luego nos quejamos de que un licenciado en geografía esté sirviendo en el McDonald's, porque es que este señor le han enseñado una carrera que no tiene futuro. No digo de la geografía, digo el ejemplo, en el ejemplo. No estamos orientando a los jóvenes, no solamente en actitud, que es un tema de la familia sobre todo, sino en un tema de oferta y demanda. Las profesiones más demandadas no hay unos estudios universitarios claros, porque en la universidad los que tienen el sueldo para toda la vida y son funcionarios van a estar ahí hasta el final de sus días, hasta que se jubilen, enseñando cosas del siglo XIX. Y como no hay dinero para contratar a gente que pueda hablar de cosas del siglo XXI, pues ahí te quedas. Y como nadie osa meter mano en ese mundo tan cerrado y tan mafioso, pues ahí estamos. Seguiremos produciendo parados, sin actitud, eso sí, con los exámenes empollados muy bien, con nota y 25 másters y 80 licenciaturas. Pero en el trasfondo de todo eso no hay más que papel mojado. O sea, que es un engaño terrible, en mi opinión. Y luego, cuando vas a incorporar una de estas personas en el mercado laboral, ves la cantidad de papel mojado y la mala actitud que tienen para incorporarlos. No os extrañe que la gente esté contratando gente de 40 y 50 años, porque por lo menos es gente que tiene culturalmente otro tipo de actitud. En esas estamos. Evidentemente yo estoy generalizando, no se puede generalizar. Hay casos sublimes de grandes universidades, de grandes profesores y de gente joven con una actitud tremenda, no, tremendísima. Por eso el problema, yo creo que es el segundo punto, opino, es que no estamos exigiendo. Oye, si suspendes, no repitas, sigue pasando. No, si suspendes y repites hasta que vuelvas a probar. Y el problema empieza en casa. Haz los deberes. Quita el móvil y quita el Fortnite. Y luego, claro, luego no tendrás por qué quejarte, porque conozco padres que se quejan de que el niño no estudia, pero les dejan el Fortnite todo el día, toda la noche, y en el móvil no se lo han quitado nunca por no haber aprobado un examen o haber estudiado. Estamos entonces de que tenemos un sistema obsoleto que, en mi opinión, es tan obsoleto que pretende que los niños cojan el gusto a la lectura, algo que es básico en la educación, con libros como La Celestina. Ya sé que está muy bien La Celestina, por supuesto, y El Quijote, lo he intentado leer. Está bien, de verdad, el segundo está bien. Pero hoy yo, por ejemplo, me estoy leyendo un libro fantástico que se llama Sapiens, ya lo he dicho en algún podcast, y me gustaría que ese libro, en el cual analiza la historia de la humanidad desde el principio, lo pudieran dar, porque estoy seguro que, aunque sea novela negra, si tú incentivas a un chaval con libros que de verdad le interesen, y no libros del siglo XIX como el que he nombrado antes, o del siglo XIX, de siglos pasados, con mentalidad del siglo XIX, quería decir. Si fomentas el amor a la lectura, posiblemente también hagas lectores, y de eso haces gente que piensa. A lo mejor es que no nos interesa que la gente piense.
Otro de los temas que también me llaman la atención es que recientemente en España, por todos aquellos que no escuchéis, que escuchéis este podcast o en YouTube, en este canal, en España ha habido unas oposiciones a profesores y el 10% prácticamente no han podido llenarse, han quedado vacantes por faltas de ortografía. O sea que, si os hacéis una idea, es realmente lo que está. Pero faltas de ortografía, digo, graves. No digo una ni dos. Quizás es que nuestro nivel de exigencia, tanto en casa, a la hora de educar a los chavales, como en muchos sitios, debido quizás a la ley, hagamos autocrítica, debido a todo un poco, estoy seguro que lo que está sucediendo en el mundo es que estamos haciendo chavales aplatanados con muchos títulos de papel que no sirven para nada, para seguir simplemente en un bucle en el cual hacemos gente con poca cultura, poco interés, poca actitud, con muchos títulos de papel y que además no protestarán cuando los sueldos sean low cost y les pisen en todos sus derechos, que es lo que está sucediendo. Y además altamente manipulables, que al final yo creo que es, si existieran los Illuminati y el grupo Helderberg famoso sería ese el tema. Mallorca Podcast, un podcast de marketing, negocios, emprendedores y un poco de Mallorca. Encuéntralo en iBooks, Spreaker, iTunes, Spotify o en mallorcapodcast.es, por Juanjo Amengual. Ya sé, habéis oído que es un podcast de marketing, pero es que esto tiene que ver con la formación, tiene que ver con el marketing, tiene que ver con la emprendeduría. Y he conocido algunas universidades últimamente por motivos personales y una de ellas es la de Heidelberg, por motivos personales he conocido universidades y he visto el sistema que operan. Y los chavales que van allí, sorprendentemente todos, sean de Corea, de Egipto, de Alemania, evidentemente, o de Irlanda, de donde sea, todos saben 3 idiomas, pero perfectamente. Y todos tienen actitud. Y en estas facultades se les enseña el método, digamos, un poco americano de práctica, presenta, y no son exámenes de empollar teoría, que también. Claro, y sale gente preparada con una actitud y una formación bestial. Los profesores son gente que son buenos en su materia y además no la han tocado solo a nivel teórico, sino que también a nivel práctico. Y eso es lo que hace la diferencia de una universidad en la que todos los alumnos salen con mentalidad y además salen colocados, y no precisamente del humo de los porros que van a permitir dentro de poco en Europa, sino en un puesto de trabajo más que digno y bien pagado y con un futuro bastante más blanco y no tan negro como el de los que piensan que a los 13 años ya puedes irte de botellón y no estudiar y que nadie te diga nada. Pero vamos a lo que vamos. He prometido y de hecho esta diatriba, un poquito este discurso sobre la formación y sobre el futuro de los centennials, millennials y laboral, sobre muchos casos de estos. Insisto que no generalizo, son casos puntuales, pero que como muestra el botón del informe PISA, como muestra el botón del informe de ranking de universidades, como muestra el botón de la cantidad de licenciados que están sirviendo en McDonald's como concepto, y como muestra el botón de la carta que voy a leer a continuación de un académico que acaba de dimitir porque ya no podía más. 13 minutos de podcast y vamos allá con la carta de un señor que se llama Leonard Haberkorn, que es periodista y académico. Leonard Haberkorn renunció a seguir dando clases en la carrera de comunicación en la Universidad de Montevideo mediante una carta que ha conmovido al mundo de la educación. La carta tiene como título: "Me cansé, me rindo". Y voy a dar lectura a la misma, literalmente, a ver si puedo aguantar, y hoy sí me voy a pasar de los 20 minutos de podcast. Espero que lo perdonéis porque no tiene desperdicio. O sea que vamos allá con la carta de este buen señor que representa y ha conmovido al mundo de la educación. Después de muchos años, hoy di clase en la universidad por última vez. Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook.
Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla. Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies. Claro, es cierto, no todos son así, pero cada vez son más. Hasta hace 3 o 4 años, la exhortación a dejar el teléfono de lado durante 90 minutos, aunque solo fuera para no ser maleducados, todavía tenía algún efecto. Ya no. Puede ser que sea yo que me haya desgastado demasiado en el combate o que esté haciendo algo mal. Pero hay algo cierto. Muchos de estos chicos no tienen conciencia de lo ofensivo e hiriente que es lo que hacen. Además, cada vez es más difícil explicar cómo funciona el periodismo ante gente que no lo consume ni le ve sentido a estar informado. Esta semana en clase salió el tema Venezuela. Solo una estudiante entre 20 pudo decir lo básico del conflicto, lo muy básico. El resto no tenía ni la más mínima idea. Les pregunté si sabían qué uruguayo estaba en medio de esa tormenta, obviamente ninguno lo sabía. Les pregunté si conocían quién es Almagro, silencio. A las cansadas, desde el fondo del salón, una única chica balbuceó: ¿no era el canciller? Así con todo, ¿qué es lo que pasa en Siria? Silencio. ¿Qué partido es más liberal o está más a la izquierda en Estados Unidos? ¿Los demócratas o los republicanos? Silencio. ¿Saben quién es Vargas Llosa? Sí. ¿Alguno leyó alguno de sus libros? No, ninguno. Lamento que los jóvenes no puedan dejar el celular ni aun en clase. Conectar a gente tan desinformada con el periodismo es complicado. Es como enseñar botánica a alguien que viene de un planeta donde no existen los vegetales. En un ejercicio en el que debían salir a buscar una noticia a la calle, una estudiante regresó con la noticia de que todavía se venden diarios y revistas en las calles. Llega un momento en que ser periodista te juega en contra, porque uno está entrenado en ponerse en los zapatos del otro, cultiva la empatía como herramienta básica de trabajo. Y entonces ve que a estos muchachos que siguen teniendo la inteligencia, la simpatía y la calidez de siempre, los estafaron. Que la culpa no es solo de ellos, que la incultura, el desinterés y la ajenidad no les nacieron solos, que les fueron matando la curiosidad y que con cada maestra que dejó de corregirles las faltas de ortografía, les enseñaron que todo da más o menos lo mismo. Entonces, cuando uno comprende que ellos también son víctimas, casi sin darse cuenta, van bajando la guardia. Y lo malo termina siendo aprobado como mediocre. Lo mediocre pasa por bueno, y lo bueno, las pocas veces que llega, se celebra como si fuera brillante. No quiero ser parte de este círculo perverso. Nunca fui así y no lo seré. Lo que hago siempre me gustó hacerlo bien, lo mejor posible, y no soporto el desinterés ante cada pregunta que hago y se contesta con el silencio. 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 Ellos querían que terminara la clase. Yo también. Amigos, un saludo cordial. Gracias por la reflexión y por estar ahí. Si te ha gustado, dale al like, compártelo, haz lo que te venga en gana. Pero hay que reflexionar estas cosas que son al final el trasfondo de todo. Nos vemos en el próximo podcast o en el próximo blog de plandeenfoque.com. Un abrazo cordial de quien te habla, Juanjo Amengual. Hasta ahora. Chao.